La datación de este edificio es muy extensa, porque se fundó en 1298 y hasta su desamortización en 1835 ha sido un espacio habitado. Y claro, cuando un espacio es habitado, pues se van haciendo reformas según las necesidades. Entonces, durante ese extenso periodo de más de 5 siglos, siempre ha estado en constante reforma. Por lo tanto, digamos que desde finales del siglo XIII hasta el siglo XIX ha estado en activo. Y claro, las reformas también. Y en cuanto a los estilos arquitectónicos, pues pasa lo mismo, porque cuando se fundó el monasterio, después del primer terremoto, se construyó en estilo gótico cisterciense y ha ido pasando por el Renacimiento, el Barroco, hasta el Neoclasicismo, aunque hoy en día los edificios que encontramos son en su mayoría góticos cistercienses y barrocos. La historia de este monasterio la podemos resumir en 3 aspectos. Su fundación en el año 1298 por la corona, por Jaime II el Justo, y luego las destrucciones y reconstrucciones que en su historia han sucedido. 2 destrucciones por parte de 2 terremotos, 2 fenómenos naturales, a finales del siglo XIV y a mediados del siglo XVII, y sus posteriores reconstrucciones en estilo gótico y en estilo barroco. Y luego, hoy en día. Todo lo que veis del monasterio es por la destrucción que después de la desamortización se produjo y a día de hoy se sigue recuperando todo el monasterio para que luzca en la máxima belleza posible. El monasterio y Simat de la Valldigna están unidos de una manera inseparable, puesto que desde que el monasterio se estableció aquí, la población, no solo la de Simat, sino la de sus alrededores, se han visto completamente influidas por el monasterio. Las piezas más destacadas de este monasterio podríamos dejarlas en 3. La sala capitular, que fue diseñada por Pere Comte, tiene una bóveda de crucería estrellada digna de destacar. Luego tenemos toda la decoración barroca de la iglesia, pintada con una exhaustividad muy bonita y además va a tener los florones que se han recuperado, puestos en ella de nuevo. Y la pieza estrella es el claustro del abad. El claustro del abad, que desapareció del monasterio, estuvo en Madrid mucho tiempo y volvió hace unos años, que es de un gótico precioso y que afortunadamente ya luce en el monasterio. Actualmente se realizan bastantes actividades en el monasterio, junto con la mancomunidad de la Valldigna, sobre todo para público familiar. Se hacen visitas teatralizadas, se hacen catas gastronómicas, conciertos, conferencias, incluso es la sede del Instituto de Investigación de Música Medieval.